Hola a todos. Bueno, este es un video tutorial para mirar cómo enviamos el modelo finalizado de Moodbox a Max. Perdón, de Max a Moodbox. Em, Recordemos que aquí lo que hacemos es la malla base. No tienen mucho detalle, apenas como la estructura general basada en, en la estructura muscular, pero no tiene mucho detalle de musculatura ni nada de eso. Solamente la estructura muy, muy por encima para comenzar a darle algunos detalles en Moodbox y para mirar cómo es el proceso de producción a este nivel. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las unidades que tenemos aquí en Max. Por lo general estamos trabajando en pulgadas. Lo hacemos en Customize Unit Setup, sistema de unidades, y nuestro sistema de unidades está en pulgadas. Entonces necesitamos colocar también pulgadas en Moodbox en el momento de importar. Ok, cancelamos acá, cancelamos acá. Bien, tenemos una opción y la tiene Autodesk acá, pero en algunos casos no funciona muy bien, y es enviar directamente send to Moodbox. Y aquí nos pregunta que si queremos en una escena nueva, o si ya tenemos una escena abierta, reenviar a la escena abierta o ajustar ahí dependiendo de estas opciones. Bien, digámosle que trabaje en una escena nueva y él automáticamente nos abre el programa y nos lleva la información allá. Bueno, se demora un momento mientras carga automático, pero entonces a veces tenemos algunos problemas. Aquí ya está, listo. Aquí nos está diciendo que hay un fallo de texturas y nos dice que tenemos un total de 4692 polígonos y que está conectado con 3D Max y que podemos hacer cosas directo entre Max y Moodbox. Bueno, aquí la forma de navegación en Moodbox es un poco diferente, ya les voy a explicar qué es lo que hace. Bueno, aquí principalmente en algunos casos el mismo modelo en diferentes equipos va a hacer diferentes cosas. En este caso el modelo tiene dientes en la parte de abajo y en la parte de arriba, pero este modelo no me está trayendo los de arriba, aunque están en el listado, pero no los veo. Eso lo podemos revisar acá. Object List, la cantidad de lista nos muestra los objetos que están en la escena. En este caso tenemos el perro, que lo podemos encender o apagar desde acá como si fuera un layer, un objeto independiente, no una capa sino un objeto. Puedo apagar las gafas, las tengo acá. Yo traje los dos ojos, aunque son de guía, porque tenemos unos ojos ya construidos en Max que tienen todas las texturas, así que estos no los vamos a usar, solamente es una guía para tenerlos ahí. Dientes inferiores, que son estos, pero los dientes superiores, miren, aparte de que están encendidos, no los veo. Entonces esta es una de las cosas que a veces aparece, que no aparecen más bien, y que no nos molesta en el momento de traer la información de Max a Moodbox si queremos que todo nos funcione bien. Bueno, la lengua está acá, el pelo que le hice al muñeco, donde tengo la parte de arriba y una pequeña barba, y está todo acá. Ok, entonces como esto no me va a funcionar bien, entonces voy a decirle que salga del software, que no me guarde, y listo. Bien, la opción que mejor nos funciona en este momento es enviar los archivos como OBJ. Entonces seleccionamos toda la escena, todos los objetos en la escena. En este caso tengo 8 elementos que son los dos ojos, las gafas, el cabello, los dientes superiores, los dientes inferiores y la lengua. Aquí para que miremos un poco. Por acá está escondido los dientes superiores, la lengua, los dientes inferiores. Y ahí están nuestros ojos que ya hemos hecho en 3D Studio en una versión mucho mejorada. Bueno, entonces pasamos, le vamos a decir que exporte, pero que exporte la información. Yo aquí tengo una carpeta organizada y le vamos a escribir esto doc, el nombre del objeto, y vamos a decirle que guarde con la extensión OBJ.
que se me hizo, acá está, Object Exported .obj. Es un formato genérico que funciona en la mayoría de software 3D, inclusive desde Max ya tiene un muy buen enlace donde yo le digo qué tipo, cómo quiero que lo exporte, con qué características. Aquí hay unos presets que dependiendo del formato al cual yo lo quiera llevar, entonces le puedo activar las opciones. En este caso quiero que sea para Moodbox, entonces lo activo acá, le digo que exporte y él automáticamente acomoda la figura y ya me llega completa. Acá cierro la ventana, done, y abro Moodbox, que lo tengo por acá. Bueno, cuando entramos la primera vez a Moodbox tenemos varias herramientas. Esta es la primera opción. Nos aparece esta ventana donde nos dice cómo podemos navegar, cómo usamos una tablet, si tuviéramos un lápiz óptico con una tabla, cómo se pinta, cómo se esculpe y cómo se posa un modelo. Estos son los tutoriales básicos que tiene ahí el programa, así como en muchos software Max Autodesk tiene esta información. No es sino picar aquí en el botoncito y él nos abre un pequeño video para poderlo visualizar. Ese video está en formato MOV y debemos tener pues instalado QuickTime para que nos visualice. En este momento tenemos las opciones, por ejemplo para orbitar oprimimos la tecla Alt y el botón derecho del mouse. Si estuviéramos trabajando con un lápiz óptico, trabajamos con la punta presionada encima de la tabla Alt y la tabla óptica. Bueno, aquí no nos funciona bien. Si quisiéramos panear, o sea, desplazar la escena izquierda, derecha o arriba abajo, utilizamos el mismo Alt y el botón de la mitad para poder panear. To dolly or zoom the view, hold the Alt key and drag with the right mouse button or roll the scroll wheel. Bueno, y en el caso que quisiéramos hacer zoom, entonces usamos o la rueda del mouse si estuviéramos trabajando con mouse, o con Alt y el botón derecho del mouse. Si estamos con el lápiz de la tabla óptica, eso depende de cómo tengamos configurada nuestra tabla. En la tablet podemos decirle que se activen las diferentes opciones dependiendo del lápiz. Entonces uno le dice, bueno, la punta que sea el botón normal, o sea el izquierdo, el clic central, en mi caso yo lo tengo cargado en este botón de la tablet, del lápiz, y el botón derecho en la parte de arriba. Eso me permite a mí trabajar o navegar la escena sin necesidad de tener un mouse, sino con el lápiz directamente encima de la tabla. Esta que ven acá es una Intubos 4. Bueno. To focus in on the part of the model under the cursor, press the F key. Although you can use Mudbox with only a mouse, you will get better results sculpting and painting if you use a pressure-sensitive tablet and stylus. The next movie shows you how to navigate using a tablet and stylus. Ok, esto es lo mismo que les había comentado ya. Entonces trabajamos con esas diferentes opciones. ¿Qué es Max? ¿Qué es Moodbox en realidad? Moodbox es un programa que me permite a mí modelar, o más que modelar, esculpir o finalizar geometrías que yo ya haya detallado o que ya haya hecho en otro software. Por defecto él trae aquí un listado de algunas geometrías base, como una cabeza, una vaca, un carro, un cubo, un cuerpo humano completo, un plano, un reptil, una esfera, un tiranosaurio rex y una base de un árbol.
O aquí puede uno entrar y buscar más mesh o más mallas construidas que se pueden traer desde de la misma página de Autodesk o de Área. A medida que uno va abriendo van quedando aquí algún listado de algunas cosas que uno haya hecho en trabajo. Bien, miremos cómo trabaja Moodbox para esculpir. Básicamente es traer una malla de otro lado o tenerla acá y uno con esa malla comienza a hacer detalles como si estuviera trabajando con herramientas de esculpir para artistas y se van utilizando las diferentes herramientas. Aquí tenemos unos atajos, la tecla W para visualizar las mallas. Por defecto el suavizado es grueso. A medida que yo subdivido la malla o la suavizo, me da más detalle en la malla utilizando Shift D para generar más malla, más modelo, y con eso yo puedo trabajar un detalle mucho mejor encima de la geometría. Me puedo devolver a los diferentes niveles con Page Up, Page Down o Repack o AVPack, que son las opciones de subir o bajar página en el teclado. Puedo llegar a subir subdivisiones y comenzar a pintar, a esculpir geometría encima de la superficie de mucho más detalle. Por ejemplo, como esto que estamos viendo acá, o por ejemplo la piel de una persona puede hacer que se le vean los poros de la superficie de la piel. Bueno, cuando quiero que algo sea invertido a lo que se está haciendo, en cualquiera de las herramientas de esculpir, que son estas que tengo aquí abajo, se puede trabajar con control. Si yo no oprimo control, él hace el efecto hacia arriba o hacia adelante de la parte de la superficie. Y si quiero que lo haga en sentido contrario, utilizo control y oprimo encima de la figura y tengo las dos opciones. Bueno, aquí puedo trabajar con texturas proyectadas encima de la superficie y esculpir con esas texturas para generar volumen encima de ella. Bueno, aparte de eso, yo puedo trabajar con algo que se llama capas, como las capas de cualquier programa gráfico, Photoshop, Corel, Illustrator. La diferencia es que estas son capas de esculpido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trabajo en una capa, hago un detalle específico, por ejemplo en la malla, puedo crear otra capa y hacer otro detalle en la misma figura. Y esto me permite a mí, si no me gusta alguno de los detalles, eliminarlo o darle porcentajes en el momento de hacer el final. O para finalizar yo puedo revisar aquí el porcentaje y decirle qué tanto quiero. Si no quiero mucho de este elemento, entonces lo bajo o lo apago y simple y sencillamente esta parte no quedaría. Ese tipo de cosas se deben hacer en capas separadas, porque si lo hago aquí en la base del modelo ya quedó en el modelo y no se puede corregir. Por ejemplo, bien. Tenemos la de pintura, o sea que también puedo pintar en Moodbox. Para poder pintar un modelo en Moodbox necesito que el modelo tenga coordenadas de mapeado. Eso quiere decir que tenga un unwrap ajustado. Por ejemplo, el perro que hicimos en clase, ya le hicimos el unwrap y aquí lo tengo. Voy a abrir el V-editor del cuerpo. Recuerden que yo separé esta parte de aquí para tener dos texturas, entonces tengo una textura para el rostro y otra textura para el cuerpo. En el momento de separarlos de esta forma, él automáticamente me separa las dos acciones. Siempre que hagamos el unwrap y lo expandamos, debemos tener cuidado con nuestras texturas, con nuestros vértices, que no nos vayan a quedar vértices, por ejemplo, cosas como esta que estén ahí muy pegadas o en estas áreas, porque en el momento de pintar este polígono que tengo acá, esa pequeña área que se traslapa, me va a quedar pintando en este y en este polígono.
Eso quiere decir que va a tener un error ahí encima de la figura. Entonces si esto está de un color y esto de otro, voy a tener problemas porque me va a comenzar a pintar esa área. Esto genera errores acá, y no solamente en este punto, sino en la oreja. Aquí está la base de la oreja. La base de la oreja estaría en otro de estos puntos de acá. A ver, recordemos que si yo lo selecciono aquí rojo, el siguiente es azul. O sea que este punto es este mismo de acá. Ese es el que cose con esta parte. O sea que estos dos son los puntos de contacto. Así que en esta parte, si yo tengo esto acá traslapado, pinto acá en esta área y voy a tener posiblemente un error encima de uno de estas áreas, o pinto acá y se me pinta acá en esta área en los polígonos adicionales adyacentes. Entonces tengamos cuidado con eso. Siempre podemos hacer una revisión de la malla minuciosa, de tal forma que no tengamos ningún error de estos, para que nuestra malla quede bien y cuando pintemos no tengamos ese tipo de problemas. Yo puedo inclusive comenzar a esculpir antes de hacer el unwrap. Lo que pasa es que el unwrap tendría que hacerlo a una malla mucho más densa. O sea, yo puedo pasar el modelo acá, esculpirlo sin tener los UVs y después llevármelo, exportarlo inclusive como OBJ a cualquier otro software, o llevármelo a Max o a cualquier programa con el que esté trabajando tridimensionalmente, allá hacer un unwrap, o hay herramientas especializadas para hacer un unwrap también en algunos otros software, y luego lo devuelvo acá ya con los UVs ajustados para poderlo pintar. En este caso la forma de pintarla también permite reconocer brochas, tamaño de la pintura que voy a hacer. Puedo trabajar por capas la pintura, puedo trabajar con diferentes áreas, puedo decirle pínteme el color, pínteme los brillos, pínteme el volumen, etcétera, etcétera. Bien, aquí estamos viendo un par de atajos para poder cambiar el tamaño de la brocha. Este tamaño de la brocha me funciona tanto en esculpir como en pintar. Entonces, si yo quiero cambiar la presión de la brocha, stretch, utilizo la tecla M y él va a alargar este palito de acá. Este palito, al abrirlo o al jalarlo, esa tecla y tener la tecla M oprimida, voy a tener la presión, o ajustar la presión o la cantidad de color que vaya a hacer, o la cantidad de presión de la punta encima del objeto. Y la otra opción, entonces puedo pintar con menos color o con menos presión si estuviera esculpiendo. Y la otra es la tecla se me perdió acá, M y B. La B es el tamaño de... ¿Está antes? Está acá. La B es el tamaño de mi brocha, o sea, este círculo, que tanto quiero pintar. Para eso utilizo la tecla B. Entonces, si yo oprimo B, puedo ajustar el tamaño de la brocha en cuanto al diámetro. Eso me permite hacer que mi pincel o sea más grueso o más delgado en el momento de pintar. Aquí escogemos colores. También puedo seleccionar stencils, o sea, pinturas para proyectar, y puedo pintar encima con una textura específica. O puedo pintar con un brush. Bueno, aquí las mostré al contrario, porque normalmente ese es el flujo de trabajo. Uno primero esculpe, luego pinta, y no pinta y luego esculpe. Entonces por eso mostré esas opciones de ese sentido. El último video que encuentran acá, yo les voy a enviar también un tutorial en español precisamente del perro, que es posar nuestro personaje. Es a través de estas cuatro herramientas de acá, darle incidencia al modelo o áreas al modelo para poderlo pintar como si tuviéramos una pequeña, posicionar como si tuviéramos una pequeña
un pequeño sistema de huesos en el cual podemos acomodar nuestro modelo. Inclusive aquí lo puedo estirar, agrandar, achicar, pintar áreas, etcétera, etcétera. Entonces pueden mirar este tutorial ayudado del que les voy a enviar. Este ya tiene aquí todo un sistema de huesos armado, aunque se estila que sea mejor de una vez traer el sistema de huesos aplicado desde el modelo para que esto pase mucho mejor y se pueda posar. Posar es darle una posición al modelo que no nos quede estiradito como lo teníamos. Ok. Bueno, entonces ya vimos que hace Moodbox en general. Básicamente es un programa para esculpir. Voy a hacer algo aquí para que lo miren más o menos. Voy a crear una malla base, voy a hacer un plano. El plano, como les decía, ya tiene una estructura base. Si yo oprimo la tecla W, él me muestra la malla con la que ha sido creada. Básicamente una cantidad de polígonos en un área. Si yo trato de pintar, estas son las herramientas de esculpir, las encontramos acá, Sculpt Tools, aquí están las de pintura, aquí están las de pose y aquí están unas opciones de mover y acomodar objetos y de selección. Bien, si yo quiero esculpir así nomás, entonces esto me genera una estructura de una forma. Pero también tengo otras herramientas, por ejemplo Smooth. Smooth lo que hace es suavizar, separa los puntos que ya tenemos. Este está suave. Aquí estoy oprimiendo la tecla M para ajustar más presión sobre el área. Entonces me genera más efecto. No se nota mucho. Lo que hace es suavizar muy levemente. O puedo utilizar la tecla B para ampliar el tamaño del radio de la brocha. Entonces aquí suaviza un poco más. Bueno. Grab es para jalar. Entonces en este caso, si yo quisiera jalar la malla y darle alguna forma, desde aquí es desde donde yo puedo seleccionar e ir jalando y acomodando la textura. Esto depende también de en qué posición esté, ¿no? Aquí puedo jalar hacia arriba o también hundirlo hacia abajo, ir jalando y acomodando formas, ¿no? Entonces con Sculpt jalo y pinto, más que todo es hacia arriba y depende del tamaño de mi brocha. Entonces voy a esculpir. Cuando mi malla está muy abierta, tiene muy poco detalle y yo intento esculpir, se va a ver de esta forma. Ahí es cuando yo necesito que la malla sea mucho más densa, más detallada, para que esto funcione de una forma suavizada. En ese caso es cuando son niveles ya de detalle que comienzo yo a generar, y es cuando comienzo a subdividir la malla con Shift D. Entonces él comienza a subirme aquí la cantidad de niveles y me indica cuántos polígonos van quedando, en qué nivel va y cuántos polígonos va usando en esa malla. Entonces noten que aquí ya el modelado es más suave, aunque aquí no sé por qué mi tarjeta está generando esto muy suavizado. Bueno, ¿qué otras herramientas tenemos? El Grab ya vimos que es para jalar o empujar. El pinch es para jalar hacia un borde. Por ejemplo, si yo quisiera marcar aquí el borde de esta área, voy a jalar bastante la presión. Entonces noten que él comienza a jalar y a generar un borde un poco duro. Para eso es que me sirve esta herramienta de pinch, para marcar bordes en la escena que tengan una mejor definición, casi como una línea, ¿no? Ok, eso es pinch. Flatten es para aplanar. Entonces, por ejemplo, en el caso que tenga figuras como esta y quiero aplanarla, quiero aplanar una cúspide, voy a ampliar aquí el tamaño de mi brocha, quiero aplanar esta área. Perdón, tengo aquí activado un elemento, entonces comienza a aparecer con esa textura. Bueno, entonces esto lo que me permite es aplanar superficies, ¿sí?
Entonces, qué tan grande, qué tan pequeña es la superficie. Entonces me puede llegar a servir también como un smooth. Aunque el smooth separa las mallas, como por ejemplo acá, si vemos esta área, aquí estoy haciendo flatten, pero si utilizo smooth, el smooth tiende a separar la malla, a mover los polígonos hacia los lados y a acomodar la figura. De pronto es más notorio en esta área. ¿Ven? Tiende a separar los vértices y a separar la malla para que quede suavizada, como buscar puntos intermedios de la malla. Bueno, foaming es para hacer abultamientos. Entonces me sirve muy similar al sculpt, sino que este me eleva más la figurita, me deja bolitas mucho más redondas. Depende del tamaño de la brocha con la tecla B y de la presión con la tecla M. Entonces también puedo hacer esto y jalarlo bastante. Okay. Bien, sprite me sirve para repetir un área. Este repeat también para pintar y seleccionar a partir de esto bordes y figuras que se van a proyectar de cierta forma. Por ejemplo, si tuviera este de aquí, casi todos me hacen muy similares las opciones que tienen de proyección. En este caso, por ejemplo, imprint, yo busco una textura, la aplico, la suelto y él me proyecta esa textura hacia arriba. Lo que es más blanco va a elevar más, lo que es negro va a mantener su altura estándar. Max también me adiciona, es como un sculpt pero más plano. Ten acá, me adiciona malla encima para poder jalar más alguna superficie, como si le estuviera colocando más masilla a nuestro modelo. Scraper es para recortar, es como si estuviera raspando la superficie con una espátula plana. Entonces me va aplanando todo y me permite como quitarle o bajar peso o volumen al modelo. Fit también para aumentar elementos. Algunos de ellos hacen cosas muy similares. Nike para marcar, por ejemplo, un corte. Normalmente me aparece esta opción, esta herramienta. Lo que hace es permitirme ir muy despacio y poder marcar bien un área de este tipo. Esta herramienta o este elemento o esta flechita que se aparece normalmente está activada en las propiedades de cada uno de las herramientas que tengo acá, y la encontramos aquí en este elemento. Cuando uno selecciona una herramienta de estas, me aparecen las propiedades de la herramienta aquí al lado derecho, y esa herramienta trae algo que se llama Steady Stroke. Esto es lo que me permite hacer esto. Si yo se lo delimito, él me queda con la punta del lápiz directamente encima de la figura. Bueno, recordemos que si quiero aquí lo contrario, entonces utilizo control. Control normalmente me haría algo muy similar al sculpt, y aquí el knife directamente lo que hace es como cortes hacia hundimientos encima de la superficie. Es como para marcar grietas o inclusive una herida en un personaje. Bueno, aquí hay otra herramienta que lo que hace es como redondear, jalar o estirar áreas. Google también me saca bolitas. Está muy suave la presión. También me eleva superficies. También hay que tener cuidado porque miren lo que hace. Entonces voy a ampliar el suavizado. La herramienta de suavizado me elimina esa opción. Entonces aquí está mucho mejor. Bueno,
Para poder hacer cosas como esta, o de mucho más detalle, en este caso la aceleradora que tengo no es muy potente, es más bien muy antigua, entonces no me permite generar mucho detalle. En este momento recuerden que yo tengo mi modelo, cuando quiera como en 3 o en 4 subdivisiones, cuando yo quiera saber a qué nivel de detalle tengo la malla, voy a Object Deeds y aquí me indica cuántos niveles de subdivisión tengo 5 en este caso. Perdón. Bien, aquí tengo otra herramienta de amplificar, entonces lo que hace es aumentar los hundimientos y las salidas, los intensifica, entonces hace que la superficie se vea más detallada, con más volumen. Es como si estuviéramos generando más contraste en una imagen. Freeze es para congelar un área. ¿Qué quiere decir congelar? Que yo puedo seleccionar un área y no afectarla. Digamos que ya no quiero tocar esta área, solamente quiero trabajar allá adentro. Entonces selecciono todo lo que no quiero dañar y básicamente en esa área no voy a trabajar. Lo que va a hacer es generarme una máscara y ya puedo trabajar con cualquiera, con el smooth por ejemplo, con sculpt. Entonces miremos que esa parte de ahí no se toca, no se eleva. Si yo quisiera trabajo encima de lo que está azul y no pasa nada. Entonces básicamente esto nos genera una especie de máscara para poder trabajar sin necesidad de dañar algo que ya hayamos hecho. Bueno, eso funciona también con una máscara. En el caso de la máscara tengo que pintar o crear una en blanco y negro, un área para poder trabajarla y poderla proyectar. Y Erase me permite borrar, pero este borrador funciona siempre y cuando tenga una capa creada, al igual que la máscara. Entonces tendría que crear una capa de escultura, y si yo hago algo acá, por ejemplo, hago un corte acá encima, listo, y no lo necesito, pues simple y sencillamente aquí vengo a la presión, se lo quito o lo apago, o borro también la capa, se pueden borrar. Delete selected. Entonces al momento de borrar la capa no tengo ningún problema y me queda la figura como la tenía. O sea que la base del modelo debe estar ya preparada para hacer todos estos detalles que yo quiera hacerle encima a la malla, y esa será nuestra base de modelado. Con esa ya puedo comenzar a crear las capas de esculpir. Le puedo crear en el momento de tener capas, te puedo crear las máscaras y puedo borrar cosas que hagan parte de esa máscara. Por ejemplo, si yo pinté acá y ya quiero borrar, simple y sencillamente con el erase ya puedo borrar sin necesidad de borrar la capa, solamente acomodo. Entonces son opciones de trabajo diferentes. La similitud es más con programas de diseño 2D, de pintura. Aquí estamos esculpiendo, pero el concepto es el mismo llevado del pincel al grabador. Básicamente sería la diferencia entre estos dos. Ok. Bueno, estos son como las opciones de pintar. Cuando yo quiero ya descongelar algo, aquí están las opciones en Edit. Un freeze all. Un freeze all. ¿Sí? Con freeze congelo y con un freeze descongelo. Aquí también tenemos la herramienta para congelar. Freeze selected, Shift M. O sea, selecciono la malla cuando quiero hacer una selección. Aquí una herramienta de selección que es selected.
esta la encontramos acá, es esta. Yo selecciono los elementos que quiero y si quiero voy a Free Selected, Shift M, y me queda friseado esa selección. Y para deseleccionar, entonces Edit, un Freeze Alt, Shift O. A medida que vamos trabajando con la herramienta, pues vamos aprendiendo los atajos que ella tenga que nosotros estemos necesitando. Bien, para pintura es muy similar. Básicamente salto de este Sculpt a este Paint y las herramientas las encuentro acá, Paint Tools. ¿Qué quiero hacer? Tengo varias herramientas. Básicamente aquí tengo que crear primero una capa, y a la capa, básicamente esa capa es una capa de material de Moodbox para la figura. Yo aquí le puedo dar nombre y aquí puedo seleccionar el tamaño con el que quiero trabajar. Puedo trabajar con una malla de una imagen, perdón, ella viene predeterminada a 1024 píxeles, o sea, hace una imagen cuadrada de 1024 por 1024 y va a trabajarla guardando en PNG en este formato. Entonces voy a decirle que bajarla así y voy a dejarla ahí en PNG. Tengo varias opciones de guardar la imagen, puede ser un PNG, un TIFF, Photoshop, Targa, XR, y aquí el canal que quiero pintar. Esto es importante porque sobre eso yo logro diferentes efectos. El diffuse, recordemos que es el color, specular son los brillos, o sea, si yo quiero que alguna parte brille puedo pintar esa área. Gloss es el suavizado. Incandescencia, opacidad, o sea, si yo quiero que algo no sea transparente o tenga algún nivel de transparencia, pinto sobre esta capa en blanco y negro. Lo mismo, algunas de estas también trabajan en blanco y negro. El Bump Map para la superficie rugosa, Normal Map, Reflection Max. Entonces cada una de ellas, de estas capas que tengo acá, yo las puedo pintar. Básicamente para el ejercicio necesitamos despintar el Diffuse, y si alguna parte es transparente podemos pintar algo de opacidad. Aparte de eso, cada canal, cada textura aquí va a quedar en RGBA, quiere decir que va a trabajar también con un alfa internamente. Ok, aquí le voy a dejarlo así, voy a decir ok. Me queda la pintura, y cuando yo selecciono la herramienta de brocha y voy a pintar el modelo, ella comienza a aplicarle. ¿Veo? Ahí está el color lo selecciono acá y yo busco el color que quiero pintar, y comienzo a trabajar encima de él. ¿Qué tanta presión? Debe estar baja. Ajá. Entonces aumento la presión y aquí puedo pintar como quiera. Aquí también tengo estos stamps, stencil, que son herramientas para pintar como si fueran brochas. Entonces si yo los desactivo, pinto flat, o sea, quiere decir que pinto del todo. Como aquí tengo la malla habilitada o visualizada, por eso se me ve la grilla. Voy a apagarla con la tecla W y con eso puedo trabajar pintura. Bueno, ¿cómo son las herramientas de pintura acá? Básicamente es muy similar a Sculpir, o como si estuviera trabajando de pronto en programas como de ilustración 2D. Básicamente pinto el color como quiera y puedo ir usando o este Paint o esta opción para seleccionar color, o mi aerógrafo. El aerógrafo también tiene opciones acá. Quiero que va a pintar con este color, entonces me dan estas opciones. Aquí tienen opciones de si yo estoy trabajando con una herramienta como esta, por ejemplo, aquí puedo estar pintando con algo. Estoy pintando con una textura. ¿Sí? Me está pintando algo con una textura. La textura es como esta serie de maticas verdes. Y tengo opciones de color o opciones de lo que quiera trabajar acá. Entonces puedo trabajar las imágenes que son en blanco y negro, van a trabajar con el color que tengas aquí marcado. Va a pintar con ese color. Y las que tienen color, por ejemplo esta, va a trabajar con el color que tenga ahí. Ups. Perdón. Está
viendo, estoy con el aerógrafo, con el paintbrush si me funciona el color que tengo. El aerógrafo me muestra otras opciones. Entonces, si yo estoy con paintbrush y selecciono una textura de estas, básicamente él va a utilizar esa como si fuera el pincel y con él va a trabajar. Entonces puedo pintar texturas y aquí tengo unas opciones de cómo quiero que lo haga. Si esto quiere que se vaya en un sentido, entonces aquí solamente aparece horizontal. Si activo esta herramienta, va a girar con la dirección del pincel. Si tengo random es para que haga diferentes opciones en diferentes sentidos, hacia la izquierda, derecha, más grande, más pequeño. Entonces eso depende también de si quiero quiero que se mueva a la izquierda horizontal o vertical, o porcentaje de escala o proyección. Entonces estas son opciones de ese tipo. Esta es para que rote, esta es para que se mueva en la horizontal, esta para que se mueva en la vertical, esta para que se escale diferente y esta para proyección, para que la proyección sea en el mismo sitio o sea desplazada. Esta parte de abajo de Fallow es, que lo encontramos acá también, es la forma como el pincel está funcionando. Voy a quitar el stamp. Aquí estoy pintando en amarillo. Entonces noten que tenemos un pequeño suavizado en el borde. Eso depende de este tipo de Fallow. Si yo selecciono un pincel de esta forma, me va a pintar totalmente hasta el borde. Miren que ya no tengo el difuminado del borde, sino que queda totalmente marcado ese elemento. Entonces depende de la opción que seleccionen acá, van a lograr como el mismo efecto, que sea más concentrado en el centro. Por ejemplo esta que es como la normal, tengo suavizado en el centro y suavizado en la punta, más hacia el borde, menos hacia el borde. Esta es casi que una línea en el centro. Bueno, cada una tiene sus opciones de ajuste y en cada una van a poder ver las opciones en esta área y se pueden acomodar también. Si yo la hago acá así, por ejemplo, tendría casi que una punta central. Cambiar el color. O lo contrario. Supremamente suavizado. Listo. Entonces cada una de las opciones ahí me va a dar las opciones de suavizado, de pintura, etcétera, etcétera. Ok, esta es la que viene por default. Y así puedo trabajar de esta forma. Entonces, cuando trabajo con Stamp, son estas opciones de pintura para proyección. Por ejemplo, si quisiera hacer pelo, puedo hacerlo con esta herramienta y seleccionar color y quitarle el random y dejarlo en forma lineal. Y de esta forma podría llegar a pintar cabellitos. O puedo utilizar esta también y que se vean líneas, quito el hasta y así con cada una de las opciones. Bien, el stencil es para qué? Para poder proyectar en pantalla una figura y poderla pintar. Esto me puede llegar a permitir pintar el rostro de un personaje directamente encima del modelo 3D por áreas, el área de los ojos, la frente, o si tengo una muy buena calidad en la imagen, la puedo directamente plasmar de frente al modelo o en las laterales y acomodar toda la textura del modelo. Entonces básicamente uno lo que hace es seleccionar el stamp, el stencil o la imagen de proyección y luego pintar encima. Estoy con aquí estoy pintando, estoy proyectando la pintura directamente encima del objeto. Aquí se ve que no me proyecte, sino que sea el color.
stencil acá, porque bueno, entonces yo puedo pintar la textura. Aquí quiero usar es este. Bueno, cuando quiero pintar algo, entonces básicamente lo cargo acá. Tendría que cargarlo de aquí al stamp. No se deja. Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros pintamos acá nuestro modelo o lo usamos con el proyector. Pero si yo quiero cambiar la proyección de esta textura, básicamente lo que tengo que hacer es utilizar el atajo que tengo acá. Si quiero cambiar la posición, con la tecla S y el botón de la mitad, entonces acomodo el proyector en donde lo necesito, y por decir algo, si me quiero pintar de aquí para allá, acomodo y voy pintando y voy ajustando mi enlace. Si quiero rotar, entonces la tecla S y el botón de la derecha. Entonces roto la textura y la puedo proyectar en otro sentido y comenzar a pintar ahí el modelo en el sitio donde quiero que quede pintado. Él no se sale del borde. Si quiero que se salga del borde, tengo que seleccionar una opción en el stamp que se repita, use tiles. El problema es que los tiles no están ajustados, así que si pinto acá, miren que no me va a quedar exactamente la textura que sigue, como las texturas de 3D Max, que si están ajustadas, estas no. Tendría que de pronto cargar una textura que sí estuviera ajustada para poder repetirla. En este caso pues no activo las repeticiones, que son los tiles, sino corto donde necesite. Bien, entonces tenemos rotar y tenemos escalar con la tecla S y el botón de la derecha. Entonces agrando o achico la textura dependiendo de la posición. En la mitad lo muevo con el botón de la mitad, con el de la derecha lo escalo y con el de la mitad lo muevo, y con el normal la roto, y ya puedo pintar la textura encima del modelo en donde la necesite, y así voy ajustando las texturas que vaya proyectando. Entonces como esta yo puedo aplicarla encima de un modelo para ir pintando, por ejemplo, la piel de un personaje. Ok, si la quiero ocultar o no quede visible, la tecla Q, ella me la oculta y me la vuelve a visualizar en el caso que vaya necesitando reacomodarla nuevamente para seguir pintando lo que necesite. Bueno, ¿qué otra cosa? Los stamps, los stencils y las formas de pintura. Aquí tengo, bueno, básicamente es esto lo que necesitamos, y ya cuando quiero trabajar, quiero acomodar esto. Bueno, voy a pintar de pronto aquí una capa de, voy a adicionar una capa ya no del diffuse sino de opacity, por ejemplo. Ok, para opacidad se trabaja en blanco y negro, entonces si yo no quiero algo, simple y sencillamente lo pinto de negro y esa área se va a ir desapareciendo. Entonces aquí tengo el stamp activado. Si yo quiero puedo trabajar con uno de estos. Entonces esto va a hacer que quede transparente en esas áreas. Donde esté totalmente negro no se va a ver, y donde haya niveles de grises va a quedar con esas opciones. Esto puede servir para la base del cabello, en el momento de pintar el cabello, y que no queramos que se vean las uniones ahí con nuestro pelo entre el cuero cabelludo y el modelo. Básicamente esta nos puede servir. Bueno, esta es una. Otra capa que se puede usar es la de
brillos. En el caso que yo quiera simular los brillos, los coloco en el canal especular y aquí pinto los brillos. Entonces básicamente es hacer esto. Aquí los estoy pintando con negro porque ya trae una base. Entonces voy a quitar esto, voy a pintarlo totalmente de negro, voy a quitar totalmente los brillos. Y si yo quiero que el elemento brillo se vea como brillante en alguna área, por ejemplo la pintura de una armadura que esté donde no brille, la pinto totalmente de negro, y luego donde quiero que brille le pinto manchas blancas, o por ejemplo puedo seleccionar una como esta y pintarla ahora de blanco o de un nivel de gris, y ahí donde hay blanco va a quedar brillante. Entonces por más de que yo orbite, ahí donde cuando le pega la luz a esas áreas se van a ver los brillos. Entonces funciona muy bien para armaduras y cosas de desgaste en cosas metálicas, en áreas metálicas, se ve muy chévere. Bien, esos elementos quedan como capas que yo no puedo guardar, entonces aquí quedaría un archivo de imagen de color, aquí un archivo de imagen en blanco y negro para los brillos y las áreas mate, y en la opacidad también un blanco y negro para mostrar las áreas sólidas y las áreas de transparencia, áreas sólidas en blanco, áreas de transparencia en negro, y así con algunos otros canales. Básicamente estos serían los tres más usados. Ahí el canal de rugosidad, que sería el canal del bump. En el caso del bump es lograr que algunas partes se vean con volumen y otras no, a través de una textura y no por geometría. Si lo hago en el sculpt estaría haciéndolo por geometría, si lo hago aquí desde el bump map estaría haciéndolo por textura. La textura funciona muy similar, lo que es blanco se eleva, lo que es negro se hunde y este señor se bloquea. Bueno, pausé un momento el tutorial mientras probaba, pero desafortunadamente parece que la capa de bump map aquí en mi equipo está molestando en esta área. De pronto también porque la aceleradora mía es muy vieja, ya tiene más de 6 años, entonces puede que no la reconozca bien, no reconozca bien la opción de la capa. Bueno, entonces esa es la forma de trabajar aquí en Moodbox, dependiendo de las capas, de lo que yo quiera pintar, de los objetos que quiera pintar y las herramientas si quiero esculpir o que quiero hacer con el modelo. Bien, lo que tenemos en Max es una geometría de baja cantidad de polígonos, un low poly, así que vamos a aumentar un poco la cantidad de malla dentro de Moodbox. Básicamente es como ponerle a esto un turbo smooth, porque él va a suavizar básicamente de esta misma forma. A medida que nosotros allá le colocamos Shift D, es casi como colocar subdivisión aquí de interacciones 1, 2, y nos vamos a ir máximo en Moodbox en 3. Máximo en 3 porque digamos que aquí en Max podemos traernos esta malla así de densa y la podemos navegar. Mallas más pesadas ya nos queda imposible traerlas a 3D Max, o por lo menos con estos sistemas y no con aceleradoras de gama alta. Una aceleradora de gama alta nos permite traer pues modelos un poco más densos y poderlos traer acá, pero ya con una malla de 3 subdivisiones, que equivaldría a tener en el cuerpo aproximadamente 323.000 polígonos, pues ya nos queda mucho más fácil hacerle ciertas cosas acá o colocarle materiales, o bueno, básicamente entonces en Moodbox lo que vamos a hacer es llevar el modelo. Bien, para importar el modelo que expusimos desde el otro lado, ya que no estamos haciéndolo directamente, debemos revisar las unidades de Moodbox aquí eh, en Windows propiedades de geometría, no, perdón,
Aquí estoy buscando preferencias, en preferencias, window preferencias, y aquí busco las user interface. Aquí me está indicando que está en lenguaje de Estados Unidos, y aquí me dice que está en, a veces está en centímetros, entonces lo colocamos en pulgadas, en las mismas unidades que trabajamos en 3D Max. Ok, debemos revisar esto antes de traer el modelo para que cuando después llevamos el modelo de Moodbox a Max nos llegue también a las mismas unidades, si no posiblemente nos va a llegar. Nosotros tenemos el modelo acá en, digamos, este tamaño, y de pronto nos llega más pequeño, como menos de la mitad del modelo. Como estamos entre centímetros y metros, pues la relación es de 2.5 centímetros por una pulgada. Entonces tendríamos que escalar el modelo para que se ajuste a las medidas que de pronto ya tengamos organizadas para el modelo y para lo que queramos hacer. Bien, acá le decimos File, Import, y importamos el archivo de nuestro disco duro en donde lo hayamos guardado. Cargamos el OBJ y él nos trae aquí el modelo. Listo. Bueno, ya sabemos que aquí navegamos con Alt y los tres botones de la mitad, el botón normal, el botón de la mitad y el botón de la derecha. Bien, aquí nos trajo el software, nos trajo las 8 partes diferentes. Aquí ya tenemos todo el modelo completo y aquí aparecen mis elementos. Entonces tengo el perro. Aquí la selección, cuando lo hago, se pone de color amarillo. Cuando queramos hacer deselección, control D. Bien, tengo el ojo derecho, ahí está, el ojo izquierdo, las gafas, los dientes inferiores, los dientes superiores, ahí están escondidos, la lengua y el pelo. Listo. ¿En qué quiero trabajar y en qué no quiero trabajar? Entonces voy a trabajar básicamente en el perro. Entonces apago el resto de elementos, apagar el ojo izquierdo, las gafas, los dientes, la lengua y el pelo. Puedo inclusive bloquearlos. Aquí tengo la opción de visualización y aquí es la de bloquear. Cuando está bloqueado no se deja mover, ni transformar, ni hacerle nada. Entonces es una buena opción de ajuste para no dañar nada en el modelo. Bien, seleccionamos el dock, vamos a los layers. Aquí nos debe quedar el dock seleccionado, que es el elemento con el que voy a trabajar inicialmente, y control D para seleccionarlo, pero como ya está acá, entonces voy a comenzar a subdividir. Entonces les dije que está de low poly, así que vamos a colocarle un par de subdivisiones. Para comenzar a trabajar el modelo, en esta parte del video tutorial voy a dejarlo hasta 3 subdivisiones. Shift D, una, Z, no me dañe nada. ¿Qué pasó? Está bloqueado el objeto. Sí, perdón, no, es este el que necesito. Shift D, 1, 2, de nivel 1 y 3. 9984 subdivisiones. Listo. Nivel 1. Nivel 1. Acá dock, que se me está pasando otro lado. Listo, ahora sí. Voy a dejarlo en nivel 2, 39.900 polígonos, que básicamente es una malla un poquito ya más densa y con la que puedo trabajar el modelo y hacerle esculpido y hacerle algunas opciones de ajuste de la malla. Bien, voy a ajustar el tamaño del sculpt y voy a comenzar a marcar algunas áreas.
Básicamente para esto me puedo guiar de fotografías que tenga de modelo. Entonces, por decir algo, unos perritos por acá. Entonces puedo guiarme de un bulldog para acentuar algunas áreas del modelo y hacer que se vea un poco más real, ¿no? Ok, listo. Entonces quiero intensificar aquí, como hacerle unas manchas en unas áreas de pliegues, de pronto unas cosas en la área de la cara. Entonces voy a marcar acá, no muy grande. Una cosa que tenemos también a nivel de Sculpt y a nivel de Paint, yo puedo trabajar con los dos lados al mismo tiempo, así que puedo hacer cosas de en Symmetry para ambos lados. Para eso se activa en el lado derecho, siempre que seleccionamos alguna herramienta. Bueno, esto es todo interactivo, puedo jalar y agrandar aquí las ventanas. Cuando selecciono una herramienta, aquí al lado derecho me aparece Mirror. Esta herramienta de Mirror se activa en los diferentes ejes. También puedo utilizar, si mi modelo ya trae alguna medio pose, por ejemplo una serpiente y está curvada. Si está totalmente simétrica el modelo, puedo utilizar una tangente y seleccionar la línea media de la geometría para utilizarla como un symmetry y hacer el esculpido. Si no está totalmente simétrica a ambos lados la malla, no me va a funcionar. Bien, activemos el eje X en este caso, y con eso si yo hago algo a un lado, él lo hace al otro. Bien, vamos a disminuir la presión de la brocha y comenzamos a hacer como detalles. Voy a hacer un par de detalles nada más y después les muestro cómo puede llegar a quedar. Entonces esto me permite aquí acentuar el área de las cejas. Voy a llevarlo hasta acá nomás. Voy a marcarle un par de arrugas acá en estas áreas. Entonces, por ejemplo, voy a coger de aquí todo el centro, hacerlo más pequeño y más suave la presión. Listo. Y aquí voy a hacerle un par de arrugas. Y así puedo ir haciendo como esos ajustes de la malla que quiero que se logren en el modelo, que son detalles ya un poco más de la forma y no tengo que sentarme a hacerlas en programas de 3D. Bien, aquí va uno haciéndole ciertos detalles. Aquí puedo, no sé, hacerle algo así. Aquí puedo aumentar el área del pliegue de la garganta. Normalmente aquí un modelo como este tendría mucha grasa a la altura del cuello, así que todo esto sería una gran arruga que se formaría aquí a este lado. Recuerden que si nos pasamos podemos en cualquier momento también usar el smooth y suavizar. ¿Sí? A este nivel es básicamente lo que quiero es hacer unos pequeños detalles, no me voy a ir tan fuerte. Utilicé el que no era, perdón. No voy a hacer muchos detalles de la malla, tan hasta mostrar el detalle de la piel, porque necesitaría una aceleradora gráfica muy pesada. Para ese caso también puedo guiarme, si quiero ver como qué cosas se pueden llegar a lograr, las puedo llegar a ver en los tutoriales que tiene por ahí Moodbox. Ya les muestro un par. Por ejemplo, aquí podríamos hacerle, no sé, que tenga una arruguita acá. Como Pedro, el de Mickey Mouse, con otra arruguita por acá.
Estas arrugas obviamente salen mucho mejor en el caso que tuviéramos mallas más detalladas, pero con el modelo, como no lo va a llevar muy, no lo voy a sacar mucho, entonces no le voy a hacer mucho detalle, mucho énfasis. Bien, recuerden que con control hago empujo, o sea, si no quiero jalar sino empujar, con control oprimo para empujar y generar esto. Para que quede un poco suavizado, pues básicamente es activar el smooth, pasarle el suavizado. Si no quiero que me quede eh, muy manchadito con mucha marca el modelo, solamente darle la forma base, que inclusive muchas otras partes las puedo hacer con textura, también puedo llegar a pintarlas que me funcionen y con eso sería suficiente. Bueno, bien, voy a pausar o a parar el video tutorial acá. Quiero que vean es que aquí puedo hacer más cosas, y ahora que tenga una malla ya más esculpida en todo, utilizando todas estas herramientas que les he mostrado, básicamente les voy a mostrar cómo se haría la pintura del modelo.